Yo tengo síndrome de sábado. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, me da mucho gusto. Yo tengo síndrome de sábado. Creo que todos, doctora. Sí, doctora, de nosotros veras, también. o sea, esto es como que terrible. No pensaba que después de las vacaciones iba a acabar, pero nada. Bueno, en fin, empecemos. ¿A quién le toca la relatoría? A mí, doctora. Adelante. Muy bien. El día antepasado, o sea, miércoles, se nos señaló la relatoría por parte de mi compañera Diana. Después de esto, la doctora nos hizo un comentario acerca de la importancia del trabajo en equipo tras poder y hacer llegar el control entre miembros del equipo de las diapositivas. Ya que cada uno tiene un conocimiento que el otro no, y con la retroalimentación y hablar entre nosotros es posible que esto nos permita conocer cosas que antes no las teníamos en mente. A ver, espérenme un momento. Veo que está hablando Francisco, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Y luego se supone que somos 23. A ver, déjenme, 2, 4, 5, 10, 20. Ah, sí, estamos completos. Es que decía, no me aparece la otra página para poderlos ver a todos. Pero ya. Muy bien, Francisco, continúa, gracias. En la clase observamos cómo se calcularon las medidas de asociación y se llegó a la conclusión de que hay errores dentro de los libros, y cuando tengamos estos frente a nosotros, usando un pensamiento analítico, así podremos saber en qué es lo que quiso decir el autor para que no haya malentendidos y conceptos erróneos que, disculpe. También nos señaló la doctora un sinónimo en el riesgo atribuible, que también puede ser llamado o denominado diferencia de riesgos entre lo expuesto y no lo expuesto. Así, la fracción evitada, que es la proporción de sujetos que se puede evitar si quitáramos toda la exposición. El intervalo de confianza también, el cual nos permite encontrar el valor real de la población, calculando obtenidos los valores del límite inferior y superior. Y ya por último, lo que se revisará en este día será la finalización del equipo número 4. Finalmente va a terminar el equipo número 4. A ver si es cierto. Ok. Está muy bien. Muchas gracias, Francisco. Podemos empezar con el equipo número 4. ¿En qué diapositivas, Nadia? En donde está la grafiquita morada. Ahí. ¿Y por qué no tiene el control usted, Nadia? Porque ahora ya no voy a señalar nada, y ya para que Ale se quede con su control en sus diapositivas. Ándele, muy bien. Dale, Alejandra. Muy bien, continúen. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con la exposición de encuesta transversal. Continuando con lo que son las pruebas de bondad de ajuste, que les mencionaba la clase pasada, que es uno de los aspectos a tomar en cuenta en la construcción de los modelos multivariados. Aquí estas pruebas de bondad de ajuste van a evaluar la capacidad probabilística del método estadístico, ya sea para poder ajustar o para poder explicar la relación y la variabilidad entre las variables que se incluyen en el modelo explicativo de exposición y de efectos. Esto en base a la comparación entre lo que es los resultados muestrales observados con lo que son los resultados esperados.
tomando en cuenta de que la hipótesis nula es cierta. Haz la siguiente, Ale, por favor. Y como por último, de lo que es el análisis de estas encuestas transversales, más bien se puede decir que una encuesta transversal está bien hecha cuando se tomó en cuenta pues la selección fue de una manera aleatoria. Entonces es un punto a tomar en cuenta. Otro es que en estas encuestas transversales pues se van a explorar múltiples exposiciones y múltiples variables. Entonces esto permite que durante el análisis de estas encuestas pues se puedan construir múltiples subgrupos. Pero pues esto tiene como que su lado, se podría decir, malo, porque al momento que se construyen los subgrupos, pues esto va a reducir el número de los individuos que se van a analizar. Entonces, esto va a traer por consecuencia una pérdida del poder, que esto se puede interpretar como la falta de significancia estadística. Y en lo que son encuestas que tienen pues grandes muestras o gran cantidad de pues sujetos, es más fácil crear lo que son asociaciones estadísticas significativas. Y pues esto sería todo en cuestión del análisis. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer los tipos de encuestas transversales, las consideraciones éticas y de bioseguridad, y voy a darles una pequeña comparación de encuestas transversales con los demás diseños epidemiológicos que hemos visto en lo que es este semestre. Me dicen si me escucho bien. Te escuchas bien, Ale. Ok, perfecto. Para empezar, los diseños epidemiológicos ya los conocemos. Ahora, centrándonos en los que es la encuesta, las más comunes van a ser utilizadas para investigar la existencia de posibles condiciones que van a estar presentes en una población para compararla con otra condición. Estamos hablando de las variables independientes y la variable dependiente. Normalmente esta condición a la que se trata de relacionar con las otras condiciones se considera un daño o una enfermedad que se sabe o se sospecha se encuentra presente en la población. Aquí tenemos que de utilidad es existencia de condiciones. También las encuestas transversales se usan frecuentemente para identificar lo que es la frecuencia y la distribución de fenómenos poblacionales. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, puede que no estemos buscando información sobre un daño de la salud. Lo que nos permite es recolectar la información para saber las necesidades sanitarias que tiene la población. Y también, por ejemplo, el uso de recursos para la salud y la forma en que estos aspectos se combinan. Por ejemplo, yo no quiero saber en sí una enfermedad, quiero saber qué nivel socioeconómico tiene una población. Voy a utilizar este diseño epidemiológico para poder tener, por ejemplo, lo que es la pobreza y cómo esto puede dañar a la salud. Y toda esta información que recolectamos nos van a servir para diseñar lo que son los programas, los cuales van a utilizar la información recolectada y van a diseñarse lo que son los programas de salud. En México había investigado, creo que 11 que había investigado, que unos eran del envejecimiento, de la diabetes y de la nutrición. Ahora, esas son las utilidades. Comparando lo que es este estudio epidemiológico con los demás, es por ejemplo que en este vamos a tener una dificultad para determinar la causalidad debido a su forma retrospectiva. ¿Por qué se nos va a hacer tan difícil? Bueno, nosotros vamos a tomar lo que son todos los datos que necesitamos en ese momento. En ese momento vamos a tener que obtener nuestras variables dependientes, nuestras variables independientes, todo lo que necesitamos para realizar el diseño lo vamos a tener que tomar solamente
en un momento, no es como lo que es el ECA, que vamos a hacer un seguimiento, como la corte, que vamos a hacer un seguimiento. Esta es una de las comparaciones más grandes con este estudio epidemiológico, que nosotros no vamos a hacer un seguimiento. En una toma vamos a tener todos los datos. Ahora, es muy vulnerable a sesgos de información. Vamos a depender totalmente de lo que los individuos contesten. Claramente esto sin tomar lo que son los estudios de laboratorio, pero la información que nos proporcionen vamos a depender totalmente de si el individuo está siendo sincero o no. Un ejemplo, si nosotros tratamos de estudiar lo que es la depresión en los estudiantes de la UJED, pero todos nos dicen que no, que medicina les hace muy felices, que nunca han llorado, entonces nos van a decir que hay un sesgo de información. Por lo tanto, nos van a decir que no hay depresión y vamos a tener lo que es diferentes sesgos. Aunque esto se trata más con lo que es algunas consideraciones éticas que vamos a ver más adelante. Pero eso se refiere que vamos a depender de toda la información que nos dé el individuo. Ahora, los sujetos van a ser entrevistados en un punto preciso del tiempo. A esto nos referíamos con que es retrospectivo. Significa que los vamos a entrevistar en ese tiempo y ya no los vamos a seguir o hacer un seguimiento de la información. Con lo que nos den en ese momento es que tenemos que hacer nuestro diseño epidemiológico. Y se dirigen principalmente hacia la generación de información de utilidad. Es lo que hablábamos anteriormente, que esta encuesta transversal realmente no está hecha para la realización de hipótesis, está hecha para la generación de la hipótesis. Aquí les traje una... Bueno, a ver, no está diseñada para la prueba de hipótesis. ¿Sí? O sea, sí para generarlas, pero no para probarlas, estrictamente hablando, porque lo que no tenemos aquí, Alejandra, es la secuencia de temporalidad, donde la causa está antes que el efecto. La otra cosa es de plano, vaya, como ejemplo está bien puesto eso de que todos los estudiantes de medicina son increíblemente felices y que no, o sea, en un mundo rosa donde nunca nada hemos llorado, pero miren, no es exactamente así. Es que, ¿por qué yo tendría como estudiante de medicina que me preguntaran si me deprimo y tendría que decir que no? O miedo a represalias. ¿Pero por qué por miedo a represalias? ¿Quién lo está amenazando? ¿Quién? O sea, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo. Por ejemplo, ¿Represalias cómo? a mí me pasa que con lo de la evaluación, por ejemplo, de los maestros, que es como que siento que esa cuestión está un poquito sesgada porque nos dicen que es algo que, o sea, las encuestas son... se me fue la palabra. ¿Anónimas? Son anónimas, pero vaya, no. Luego te dicen que no son, o sea, que se puede acceder a la información de la persona con respecto a la encuesta. O sea, algo así, había un rezo extraño que no recuerdo muy bien de la última vez que hicimos encuestas sobre evaluación de maestros. Miren, la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo les aplican ese cuestionario. Lo que sí les puedo decir es que a nosotros lo que nos entregan es el promedio de la evaluación. Y es muy probable que si yo insista, me digan quién fue exactamente quien contestó A o B o C. No lo sé, porque no sé cómo se hace, pero miren, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me parece dramático en este tipo de resultados es que a ustedes les preguntan con una escala que es de tipo cualitativo, ¿sí? O sea, les ponen moderado,
algo así como en total desacuerdo, en acuerdo, o sea, mucho acuerdo. O sea, eso es una escala ordinal o es una escala nominal. Es que nunca he visto cómo se les preguntan a ustedes. Pero no les piden que califiquen con un número, ¿o sí? No. Ok. Y cuando a nosotros nos dan las evaluaciones que nos dan son numéricas. Ya nos dicen que nuestros alumnos nos calificaron con 5.50, con 6. Básicamente el asunto de eso es que para mí que en lo personal no tiene validez, porque ¿cómo le hicieron para convertir una variable categórica en una variable numérica? ¿No? O sea, si ellos han descubierto la forma de transportar las variables categóricas a numéricas, pues ellos deberían dar metodología de la investigación para que nos enseñen cómo es este asunto, ¿sí? Lo segundo es que las preguntas que vienen ahí, si son las mismas que a nosotros nos entregan como resultado de la evaluación, pues para mí carecen de sentido, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que dice algo así como, ¿el profesor fomenta la unión en el grupo? ¿Sí ustedes contestan esa pregunta? ¿O no? No recuerdo, doctora. ¿No se Sí, acuerdan? doctora. ¿De qué? ¿Sí? Sí, dice, y preguntan de que si fomenta la participación y actividades en equipo y todo eso. Pero a ver, o sea, eso es fomentar la actividad grupal, porque estrictamente hablando, pues yo ya me imagino, ¿no? Que cualquiera puede entender que si los organizo fiestas o no. ¿No? O sea, para mí no hay claridad en esa pregunta. O por ejemplo, si maneja todos los recursos disponibles. Pues tenemos una televisión, tenemos un pizarrón, tenemos una ponencia, tenemos una clase magistral. Y pues ahí, ¿qué contestan? Si cumplió todo, ¿qué contestan? ¿Le ponen 10? Si lo que hace es fomentar la participación en equipo, ¿también le ponen 10? Porque entonces yo no entiendo por qué a mí me califican con 5 y 6. ¿Sí me explicó? O sea, luego, básicamente esto viene a lo que decía Ramiro. Mi pensamiento es, ¿quién me va a calificar con la parte más negativa? Entonces la pregunta es, ¿me interesa realmente saber quién me está calificando con la parte más negativa? Porque hay una parte que viene, por ejemplo, de alguna recomendación, algún comentario que quieran poner, y yo lo que leo, o sea, es el enfado de no haber obtenido la calificación superior, ¿sí? Pero no veo la recomendación práctica, que es lo que, o sea, qué es lo que realmente vale la pena, ¿no? Usted debería dejar de hacer esto. Porque si no, o sea, yo solamente veo el enfado. Entonces, por ejemplo, que me digan que tiene consentidos. A ver, yo les pregunto, ¿tengo consentidos? Ay, Alejandra, claro que tengo consentidos. Por supuesto que tengo consentidos. Alejandra la ¿Sí? primera. O sea, precisamente, o sea, tengo consentidos. ¿Quiénes son los consentidos? Los que participan. Dale, exactamente. Pero la pregunta es, si los demás no quieren participar, Ale, claro, exactamente, Sofi. O sea, si los demás no quieren participar, ¿cómo le hago? ¿Los obligo? ¿Les saco el látigo? ¿Qué cosa? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Y la otra cosa es, ¿y a los que no quieren participar los maltrato? Porque eso sería lo grave.
Pero si usted quiere ser el consentido de su profesor, además de la manzana, póngase a estudiar. ¿Sí me explicó? O sea, entonces, cuando yo veo ese tipo de comentarios, pues ya agarro mi hojita y la doblo. No hay nada que hacer, o sea, no hay una aportación. O sea, lo que ustedes tienen que comprender es que esa es la única oportunidad que tienen de en un momento dado poner algo que pueda ser útil para sus compañeros, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a mí me han entregado las cosas más horribles que también me han puesto, o sea, yo sí me levanto con el coordinador y le digo, ¿por qué me entregas esto? Edítalo. Porque ningún alumno tiene derecho a poner este tipo de cosas, y menos a que tú no lo edites y no los hagas llegar. Es inapropiado, o sea, que ustedes crean que en el anonimato, porque eso es anónimo, Ramiro, en verdad es anónimo. No es, o sea, a lo mejor si yo me empeño en la estupidez, porque yo no le veo otra forma de llamarlo, de ir a que me digan quién fue el que me dijo, pues a lo mejor lo consiguen. La pregunta es si, o sea, ¿quién de los maestros realmente se detiene a ese tipo de cosas cuando no hay una aportación positiva? Si eso lo hace alguien, o sea, nos falta madurez, muchachos. ¿Eh? O sea, al final de cuentas, pues ustedes van a hacer un análisis de lo que ocurrió en el semestre y cómo ocurrió y todo. Y al hacer el análisis, los alumnos deberían también hacer una evaluación de qué es lo que ellos ofertaron al docente. Porque yo, por ejemplo, digo, es que se supone que yo recibo alumnos de quinto y el requisito para estar en quinto es que sepan esto. Y el requisito para estar en sexto es que sepan esto y esto, y el requisito que para estar en séptimo es esto y esto. Pero me ponen comentarios como, es que la doctora quiere que sepamos cosas que vimos en cuarto y en quinto. Y entonces, ¿cómo quiero? O sea, ¿sí me explico? ¿Dónde está la aportación? Eso nada más evidencia la falta de madurez, de no querer entender que si usted tiene ciertos rezagos, tiene que solucionarlos. Que el maestro es su guía, pero que el responsable de, pues es usted. Pero lo que sí puede estar seguro, Ramiro, es que son anónimos, en verdad. No nos entregan, sí nos ponen los comentarios, pero no nos ponen los comentarios de quién lo puso. Así como tampoco me entregan que lo que más se puntuó, por ejemplo, fue todo lo hace muy bien, o sea, todo calificó en lo máximo, en la quinta bolita o en la tercera bolita. No, nos entregan una variable numérica. Ahora, ese es un problema que es o sea, ese cuestionario es de nivel central. O sea, realmente a nivel central es a quien le importa qué es lo que estamos haciendo, pero no le importa tanto porque si no ya hubiera modificado el cuestionario, ¿sí? Y lo hubieran hecho de una manera apropiada. Pero lo que yo les digo con esto es, más que decir una mentira por represalias, hagan comentarios que de veras nos sirvan para retroalimentar la actividad que nosotros hacemos. ¿Sí? Y lo más seguro es que no les va a servir a ustedes, pero quién sabe si a las próximas generaciones les sirva. Porque, ¿tuvieron problemas con los adjuntos? ¿O nunca? O sea, los adjuntos son una calamidad, en verdad. Son una verdadera calamidad para los que no tenemos adjuntos y estamos oyendo la queja de todos ustedes porque los adjuntos son torpes mentalmente y creen que pueden hacer las mismas visiones que hacen sus maestros y entonces les hacen la vida imposible a sus compañeros cuando en realidad deberían ser un apoyo académico. Y eso es una cosa que semestre tras semestre está uno oyendo.
que no le pueden poner a esos maestros que usan los adjuntos torpes, porque hay adjuntos que en verdad son muy buena onda y con los que puede uno apoyarse. Pero esos que no son, que sus nombrecitos aquí los trae uno, porque preguntan, a ver, ¿cómo se llama? La fulanita o el fulanito. Y entonces sabe uno los nombres de ellos. O sea, no les pueden decir, oiga, mire, nada más le recomendamos que cuando busque a un adjunto, por favor, busque, o sea, a una persona que nos ayude, o sea, que no solamente le ayude a usted, que nos ayude a nosotros también a comprender la materia y no que nos dificulte más. Entonces, esto es una llamada de atención, ya nos vamos a ir con la clase para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Volviendo a Alejandra, ¿por qué alguien mentiría ya por represalias? O porque no recuerda bien la información. Más bien es eso, ¿no? Porque no recordamos la información, porque tampoco es que los obliguen a hacer las evaluaciones, ¿o sí? Si no quieren, no van. Sí. No, sí nos obligan. Sí, Ay, doctora. Nancy. Oiga, Nancy, Entre yo comillas. tengo grupos de 25 alumnos y van 4. Y de los 4, porque dicen, o sea, lo que sí dice, o sea, lo que sí nos entregan es el número de sujetos que fueron a evaluarnos. Y entonces van 4. Y son los 4 que reprobé. ¿No? O sea. No, doctora, pero es que el semestre pasado no podías ver tus calificaciones a menos que respondieras la evaluación. Sí. O por ejemplo, los que solicitamos descuento para la inscripción, tenemos que contestar el estudio socioeconómico y a veces no lo podemos actualizar o hacer modificaciones si no contesta la evaluación de los docentes. Oye, a ver, Por eso le digo que sí rápidamente es obligatorio. asesórenme con eso del descuento de la inscripción. ¿Cómo se pide? La sociedad de alumnos saca la convocatoria con ciertas fechas. En la página de fax a veces sacan la convocatoria o en la página de ellos de sociedad de alumnos. Y luego, pues, llenamos un formato de nuestros datos. Por ejemplo, de este semestre, para este descuento, nos incluyeron que adjuntáramos como que recibos de luz y todo eso para ver lo de los gastos y todo. Pues ahí sí nos daban la beca. Pero o sea, cada sociedad de alumnos lo maneja Maneja diferente. algo Eso fue este diferente. semestre Ok, de los mire, recibos. entonces le voy a pedir, por favor, si usted está, es que fíjense que tengo una alumna que en verdad no saben cómo, o sea, cómo esa muchachita tiene una capacidad de recuperación, porque desde antes de la pandemia le ha ido tan mal, tan mal, que cada semestre yo, o sea, los 2 semestres que estamos haciendo para cumplir el año o cumpliendo el año de esto, es cosa de que yo nada más veo, sí se inscribió, porque de veras, o sea, ha pasado de una tragedia en otra. Entonces, para que también acceda a esa beca si le es posible, porque además es una buena estudiante, o sea, realmente es una buena estudiante. Y si a veces nada más porque no les informamos apropiadamente, y de esto que acaba de decir, yo ni siquiera estaba enterada, si no también ya lo hubiera mandado. De hecho, ahorita le voy a poner un mensajito para que también esté al pendiente. Pero sí le voy a pedir, Nancy, que si tiene oportunidad, cuando sea eso, me lo mande para que a su vez yo se lo mande a ella y si tiene oportunidad de acceder a la beca, porque de veras la ha pasado mal la pobre, en serio, muy mal. Sí, definitivo. Sí, doctora. Igual Ok. también le pasan la información a los jefes de grupos para que ellos le digan a los compañeros y pues Mario también le podría mandar esa información. Entonces también ahí o sea, que quien le toque hacer la relatoría, le recuerde a Mario, por favor, que me tiene que mandar la información de manera oportuna. Porfis. Ok, entonces generalmente el sesgo de información está relacionado no con un deseo de mentir o de ocultar la información, sino más bien con o sea, ¿no les ha pasado que a veces ustedes se repiten tanto una mentira que después ya se la creen? Que en su memoria sucede eso, pues así nos pasa a todos. Entonces a veces
nos hacen creer cosas o empezamos a oír cosas y después ya empezamos a dudar si de veras eso es parte de la realidad o de la fantasía. Ok, ¿qué más, Alejandra? Bueno, entonces sabemos que la característica más notoria que diferencia lo que es la encuesta transversal con nuestros demás diseños epidemiológicos es que las encuestas transversales, los sujetos son investigados en un punto preciso en el tiempo y en dicho momento vamos a recolectar lo que son las variables independientes y las variables independientes. A diferencia, por ejemplo, los estudios de cohorte en los cuales se realiza un seguimiento de los sujetos expuestos y los no expuestos para documentar lo que es la ocurrencia de eventos nuevos. Esa es la diferencia más notable. Ahora, hablando sobre la asignación de la exposición, va a compartir esta característica con sus hermanos de estudios observacionales, que va a ser en fuera de control. Significa que la exposición ocurre sin la participación del investigador y de acuerdo con variables que están fuera del control del investigador. Esta va a ser la característica que comparte con cohorte y casos y controles. ¿Quién elige la exposición? ¿Quién tiene criterios de selección la exposición? No, dice que la asignación de la exposición en el ensayo clínico es aleatorio, en el pseudoexperimental es por conveniencia, pero en los otros está fuera de control del investigador. ¿Quién la elige? No se elige. Bueno, ¿No? ya hasta que se tienen todas las personas es cuando se elige. ¿Pero quién la elige? O sea, yo voy a poner un grupo en mi población yo tengo un grupo grande y de esos voy a preguntar cuáles son diabéticos, cuáles son no diabéticos, cuáles tienen sobrepeso, cuáles tienen dislipidemia, cuáles tienen una dieta baja en grasas, cuáles tienen una dieta alta en grasas, cuáles tienen una dieta alta en carbohidratos simples, cuáles en complejos, cuáles toman proteínas, aminoácidos esenciales, cuáles no. Entonces, ¿quién elige la exposición? El individuo. Ándele, exactamente. Entonces yo aquí tengo una soda, de una Coca-Cola y aquí tengo un vaso de agua. ¿Cuál elige usted? La coca. Ándele. Entonces la exposición, esa Alejandra nos hace quedar mal. Que la oiga el maestro de nutrición. Es más rica. Sí, definitivo. Entonces sí entienden ¿qué quiere decir que la exposición está fuera de control del investigador? No hay manera de que yo, así como en la corte no hay manera que yo le diga, se va a fumar 10 cigarros de aquí en adelante. También en la encuesta y en el casos y controles, la exposición se cuantifica, pero quien la eligió fue el propio sujeto. ¿Sí? Ok. Ahora, hablando sobre lo que es el número de observaciones por individuo, vamos a tener que la característica de la encuesta es que es la única que es estrictamente transversal, como podemos ver en el cuadro. Cuando hablamos de un estudio transversal, es en el cual los datos se recopilan para estudiar una población, como ya les había mencionado, en un solo punto en el tiempo, y pues ahí vamos a obtener la relación entre las variables de interés, a diferencia de un estudio longitudinal, en el que se va a recopilar con datos de una misma muestra en lo que es un periodo de tiempo. Ahora, en cuanto a los criterios de selección, vamos a tener que cohorte va a tener como criterio de selección la exposición, casos y controles al evento, y encuesta va a tener ninguno, característica que comparte con el ensayo clínico aleatorizado. Recordando, en cuanto a los estudios observacionales, que cuando tenemos que los sujetos son seleccionados con base a la exposición, es decir, se elige un grupo expuesto y un grupo no expuesto, en el que posteriormente se determinará la ocurrencia del evento, vamos a estar hablando de lo que es un estudio de cohorte. Cuando estamos seleccionando a los participantes en base a lo que es la exposición
cuando estamos seleccionando en base a lo que es el evento de estudio, es decir, lo que se elige de manera independiente, lo que es un grupo de sujetos que tienen el caso o el evento de interés, que son los casos, y un grupo de sujetos que no lo tienen, que son los controles. En este grupo se va a determinar lo que es la exposición y estamos hablando de un grupo de casos y controles. Nuestra encuesta, los participantes se van a seleccionar de forma indistinta, o sea, no vamos a estar buscando una exposición o un evento. Son seleccionados sin considerar lo que es la información sobre la exposición del evento y pues la ocurrencia de esto se determinará una vez ya conformada nuestra población de estudio. Esta es la gran diferencia entre sus hermanos observacionales. Y vemos que también, de los que hemos visto, porque es el único que es estrictamente también retrospectivo y también que tiene un análisis por individuo, que ese es el que todos tenemos, todos los estudios epidemiológicos tienen. Y eso es la comparación entre cada uno de los estudios epidemiológicos que hemos visto. Ahora, hablando sobre las consideraciones éticas y de bioseguridad. A ver, se regresa a su diapositiva previa, por favor. Mire, lo que quiere decir es que en el caso de la encuesta, al igual que en el caso del ensayo clínico controlado, yo no me estoy fijando en cuáles son las características que tienen los sujetos para elegirlos o no. A diferencia, porque si se fija, en el caso del ensayo aleatorizado y la encuesta, pues el criterio de selección de la población en estudio es ninguno, ¿sí? O sea, no me fijo qué es lo que tienen o qué es lo que dejan de tener, ¿sí? Pero la selección en el caso de que los sujetos cumplan los criterios de selección, yo los voy a seleccionar de manera aleatoria. Y en el caso de la encuesta, ¿sí?, la selección ni siquiera es aleatoria. Entonces, ¿cómo invito a participar a los sujetos en una encuesta? En el caso del aleatorio, del ensayo clínico controlado, yo tengo la lista de sujetos, quedamos en que yo tengo la lista de sujetos y a partir de ahí hago la selección aleatoria a través de una tabla de números aleatorios y con eso ya tengo la selección de los sujetos. Pero en el caso de la encuesta, ¿cómo le hago para seleccionarlos? Había leído que es Había leído que es indistinta, o sea, que vamos a tomar a las personas que se dejen, se podría decir, para obtener la información. Sí, efectivamente, yo hago una invitación abierta a participar y pues los que quieran contestar el cuestionario y participar en la encuesta, pues esos son los sujetos que están incluidos. Por eso dice que está fuera del control del investigador. O sea, no hay forma por ejemplo, en el enlace que les mandé a través de Mario, ¿quiénes participaron? ¿Quién sabe? ¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron participar o no? Nadie las conoce. Y eso te tiene que dar una idea muy clara, por ejemplo, de que si yo decidí participar, por ejemplo, como Ramiro, por miedo a las represalias, pues entonces seguramente, ¿sí me explico? O sea, ¿sí me explico? Pero también yo pude haber decidido no participar porque, o sea, la persona que me lo está pidiendo me cae mal, simple y sencillamente, ¿no? Y entonces no participo. Así que todo eso de asignación de la exposición no solamente está fuera del control del investigador, sino que además, o sea, no hay forma de saber cuáles fueron los motivos que obligaron al sujeto o que condicionaron que uno participara o no. Lo que sí queda muy claro, debe quedar muy claro, es que los sujetos que quieren participar son diferentes de los que no quieren participar, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que puede querer participar justamente porque necesita saber
cómo se está originando el fenómeno. Y hay gente que diga, yo prefiero no saber eso, al fin y al cabo la pérdida ya la tuve, lo mal ya lo tengo y no voy a estar comentando este tipo de cosas. Entonces, piensen que ante eso lo que ustedes van a reportar son las características de una población muy, muy sesgada, ¿sí? Aunque lo hayan hecho muy bien. La población que ustedes van a seleccionar o a reportar los resultados son resultados sesgados. Y eso no lo deben olvidar. O sea, no es lo mismo que yo entreviste a gente de la facultad, de la UJED, a que yo entrevisté gente de medicina de otra facultad. Y tampoco que yo entrevisté a gente de la misma edad que ustedes que no está yendo a la facultad. No es lo mismo. Las características no son lo mismo y probablemente los factores de riesgo tengan un efecto diferente entre cada uno de los grupos y sus características. ¿Sí? Ok. Adelante. Y eso era las diferencias que tienen cada uno de los estudios epidemiológicos. Ahora pasamos a hablar sobre las consideraciones éticas y de bioseguridad. La principal, bueno, la primera se podría decir que es que el participante en una encuesta debe estar enterado y de acuerdo con el uso que se le dará a la información que proporcione. Como hemos visto en clases pasadas, el consentimiento informado es muy importante porque tenemos que especificar para qué vamos a utilizar la información y si la persona va a estar de acuerdo con ello, porque no podemos simplemente utilizar su información sin que él nos lo permita y que sepa para qué la estamos utilizando. También debemos garantizarle la seguridad, confidencialidad y, de ser posible, el anonimato de la persona que proporciona los datos, como por ejemplo el caso de la evaluación de los docentes. Nos dicen que es anónima para que podamos responderla con total honestidad. Ahí deben de respetar lo que es nuestro anonimato. Y también tenemos que pues garantizar lo que es la seguridad de la información, que no va a ser robada o que no va a ser compartida con personas que pues las cuales no son parte de... Alguien tiene su micrófono abierto y se está oyendo por ahí algo raro. No, creo que soy yo, Héctor, es que me llamaron, pero ya apagué el celular. Ah, ok. Que su información no va a ser compartida con personas que no están dentro de la realización del diseño. También debe evitarse, como ya les dije, el uso de datos para fines diferentes a los que utilizó el sujeto del estudio. Por ejemplo, si queremos utilizar esa información en lo que es otro estudio, tenemos que volver a pedir permiso a esa persona. No podemos simplemente utilizar esa información sin avisarle o, bueno, sin pedirle permiso para utilizarla en otro estudio. Y también en algunos casos, cuando se utilizan, pues, lo que son residuos biológicos, estos deben de manejarse de manera adecuada con apego a las normas establecidas para ello. Ahora, un punto importante es que es responsabilidad del investigador asegurarse de la calidad de los datos. Una vez recolectados los datos, su manejo, análisis e interpretación debe realizarse de acuerdo con el protocolo de estudio y deberá evitarse lo que es la manipulación de los mismos hasta obtener los resultados interesantes. Por ejemplo, volviendo a lo que es un estudio en el que en todos nuestros cuestionarios o en toda nuestra información no nos daba nada de importancia, no encontramos lo que necesitábamos. Bueno, aquí no debemos de manipular esos resultados para poder hacer el diseño o para hacerlo más interesante. Tenemos que respetar la información y pues sí, evitar manipularla. Y esas son las consideraciones éticas y de bioseguridad. Y eso es todo en parte de nuestro equipo de encuestas transversales. Ok, bueno, entonces esto les da una idea ya en términos generales más clara de que la parte de investigación es un proceso complejo que requiere no solamente el conocimiento del tema que se va a abordar,
sino también de las características a las que el propio diseño como tal está sometido para tratar de encontrar los mejores resultados para la población de la que son obtenidos los resultados y también para la generalización de los resultados como tal. Déjenme ver qué. Ok, entonces, el asunto de todo esto es, ¿para qué me sirve a mí como médico reconocer las características de los diseños epidemiológicos? ¿Debería yo ser un experto en hacer diseños epidemiológicos? Para poder, por ejemplo, lo que hablábamos de los artículos, identificarlos. O sea, para que ustedes puedan tener una claridad de hasta qué punto los resultados de un artículo son válidos. ¿Sí? Y cómo se extiende la validez. O sea, básicamente ese es el objetivo que perseguimos con estas materias. No queremos que hagan investigación. Claro que si después de esto alguien está sesgado, pues vea es que, híjolas, Alejandra, esto es bien complicado, ¿no? Manuelito es su maestro, ¿fue su maestro? O sea, cada vez que Gonzalo me oyen decir esto, se súper enojan, ¿no? Pero se estudia medicina para ser médico, no para hacer investigación. ¿No? O sea, uno debe hacer primero clínica y después investigación. Si junto con su clínica ustedes hacen investigación, eso los convierte en médicos completos, ¿sí? En el sentido de que un médico de veras para poder hacer las cosas debe darle una parte a la investigación, una parte a la clínica y una parte a la docencia. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, cualquier conocimiento que ustedes obtengan, si no es transmitido, no vale absolutamente para nada. O sea, el día que se mueran, ahí su cerebro se lo van a comer los gusanos y a nadie habrá alimentado más que a los gusanos, y los gusanos no transmiten conocimiento a menos que los investigadores los estén estudiando. Y difícilmente los investigadores van y sacan de los panteones los cerebros de algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, tienen que entender eso, muchachos. Para que ustedes sean verdaderos médicos, necesitan enseñar. Si no lo enseñan, o sea, si no transmiten el conocimiento a alguien más, al menos eduquen a su población, sus pacientes. Hacer investigación tampoco significa que se metan a un laboratorio. Es una idea de veras del pasado. Hacer investigación significa que uno ponga en perspectivas las relaciones causas y efectos que existen en las variables, y que se eviten el pensamiento mágico. Y la parte de la clínica, pues obviamente tiene otro bemol, que es tratar apropiadamente a los pacientes con la mejor evidencia disponible, y hay muchas consideraciones éticas que ya hemos venido revisando. ¿Cuándo pido carta de consentimiento informado? ¿Cómo, doctora? No, ¿Cuándo pido carta de consentimiento informado en investigación? Ya lo habíamos revisado eso. Pues cuando se hace el experimento con la persona, por ejemplo, cuando se le da el fármaco que acepte pues todos los términos. Bueno, sí, cuando usted hace un ensayo clínico controlado, necesariamente debe pedir carta de consentimiento informado. Ahí no se salva para nada. Pero en el caso, por ejemplo, de los otros estudios, ¿cuál es el requisito? ¿Cómo identifico el requisito para decir, este estudio requiere carta de consentimiento informado? O sea, todas las encuestas llevan carta de consentimiento informado, todas las cortes llevan carta de consentimiento informado, todos los casos y controles llevan carta de consentimiento informado. No. Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Cuándo debe haber una carta de consentimiento informado? Entonces, digamos que esa es la tarea con la que vamos a terminar, ¿eh? Para que ustedes les quede muy, muy claro cuándo debería uno pedir la
¿Cuál es el requisito que debe tener mi estudio? O sea, en el ensayo clínico controlado no hay de otra, hay que ponerlo, ¿sí? Pero en los otros diseños, no en todos, tiene uno que pedir carta de consentimiento informado. Debe haber un requisito, el estudio debe cumplir un requisito para. Y luego, no todos requieren carta de consentimiento informado por escrito, ¿eh? A veces yo puedo pedir el consentimiento verbal, nada más. Entonces, eso es lo que les estoy preguntando y esa es, digamos, que la tarea a investigar y a ser resuelta para el próximo martes. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Usted, Ramiro, conteste su examen sin miedo a las represalias. Conteste la evaluación de los maestros sin miedo a las represalias. Muchas gracias, doctora. Oigan, es que ya hay cosas en las que se les tienen que ir quitando, en verdad. O sea, no. O sea, miren, es que sí lo entiendo perfectamente bien, y más como somos educados los médicos, pero es que parte de que ustedes empiecen a cambiar significa que otras generaciones ya no vivan lo que ustedes han vivido, o sea, lo malo, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Y créanme, de veras, no, en esta parte no nos dicen quién fue el que nos dijo que ya, que la corran. Ok, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana, el martes, el viernes es el examen, ¿sí? Del recordatorio de todos estos temas que tenemos pendientes. Incluye el ensayo clínico controlado. ¿Sí? Para que, es que si no, o sea, si no se les olvida, si no, no repasan, si no, ahí llegamos a sexto, yo haciendo berrinches, y en séptimo, doble berrinche. Cuídense. Igual, Pues, doctora. doctora, igualmente. Pasen buen Hasta martes. el martes, doctora. Que tenga buen Hasta el fin de martes. semana. Hasta luego.